Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis queridos fanáticos de las series turcas y del drama. Hoy, como ya saben por el título, nos vamos a sumergir en un tema que ha sido objeto de muchísima especulación, debate y, por supuesto, gran curiosidad en el mundo del entretenimiento. La fascinante y enigmática relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que nos centraremos en un momento muy específico, crucial y para muchos, revelador, la vez que Can Yaman, de manera inesperada, decidió abrir su corazón, de alguna manera, a Demet Özdemir. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a compartir, aunque fuera sutilmente, sus sentimientos? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa mirada, de ese gesto, de esas palabras que nos dejaron a todos boquiabiertos? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, analizando las posibles razones, desvelando algunas sorpresas y, sobre todo, explorando a fondo ese momento que marcó un antes y un después en la percepción que teníamos de la relación entre estos dos ídolos. Prepárense para un viaje lleno de emoción, romance, intriga y, por supuesto, mucho drama turco. Y antes de que me olvide, porque sé que muchos son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Ya saben, activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante, apasionante y, a veces, impredecible mundo de las celebridades turcas. Analizamos sus relaciones, sus proyectos, sus secretos y, por supuesto, sus momentos más icónicos. Así que suscríbanse ahora mismo. No se lo pueden perder. Bien, comencemos. Todos, absolutamente todos los que amamos las series turcas, recordamos la explosiva, mágica e innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros, los hispanohablantes. La serie, un auténtico bombazo, un fenómeno de masas, conquistó a millones de corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un referente del género y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can Divit, llena de malentendidos, celos, risas, momentos de pura pasión, escenas inolvidables y una trama que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, episodio tras episodio. Nos regaló horas de entretenimiento y nos hizo soñar con un amor como el de ellos. Pero y aquí está el quid de la cuestión, más allá de la ficción, la conexión entre los dos actores principales, Can y Demet, traspasó la pantalla, generando una gran expectativa, una intensa curiosidad y, por qué no decirlo, una legítima ilusión entre los fans. Los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real no tardaron en surgir, y con toda la razón del mundo. La química era innegable, palpable, evidente. Bastaba con verlos interactuar, con ver la forma en que se miraban, la complicidad que emanaba de cada gesto, de cada sonrisa. Las constantes interacciones entre ellos, tanto dentro como fuera del set, alimentaban la ilusión de los seguidores, que soñaban con ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos también en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y deseos. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, publicaciones enigmáticas, todo hacía pensar que algo más estaba pasando entre ellos, que esa chispa que veíamos en la serie era algo más que simple interpretación. El mundo entero se preguntaba si el amor ficticio se convertiría en realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el mundo de las relaciones mediáticas, las cosas nunca son tan sencillas. Las presiones, las expectativas, las agendas, todo puede influir en el devenir de una relación. Y fue en medio de toda esta vorágine mediática, de esta avalancha de rumores y especulaciones, que surgió un momento específico, un momento que muchos consideran clave, en el que Can Yaman pareció romper su silencio, aunque fuera de forma sutil, de forma indirecta, con gestos y palabras que nos dejaron a todos reflexionando. Fue un momento en el que, de alguna manera, decidió compartir sus sentimientos, aunque fuera de forma parcial, velada y a través de ciertas pistas que solo los más atentos supieron descifrar. ¿Recuerdan esa época dorada, llena de entrevistas, de alfombras rojas, de eventos promocionales y de publicaciones en redes sociales? Era la época de Erkencikus en su apogeo, cuando la serie era el centro de todas las miradas, cuando los fans vivían pegados a sus pantallas y a sus redes sociales, buscando cualquier atisbo de información, cualquier pista que confirmara sus esperanzas. En una entrevista específicamente que aún podemos encontrar en Internet, Can, con la mirada fija y un tono que, a pesar de su habitual seriedad, denotaba una cierta calidez y sinceridad, habló sobre la importancia de la conexión entre los actores, la necesidad de
Enderse y apoyarse mutuamente, de crear un ambiente de trabajo en el que la confianza y la complicidad fueran fundamentales. Mencionó con un énfasis especial la importancia de la confianza y la complicidad, de esa química que trasciende la pantalla y que se convierte en la base de una buena interpretación. Dijo algo así como: la química que vemos en pantalla es el reflejo de una verdadera conexión fuera de ella. Es imposible fingir esa conexión, ese entendimiento. Y en el caso de Demet, siento que tenemos una conexión especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Hay una complicidad, un entendimiento mutuo que facilita mucho el trabajo y que, creo, también se transmite al público. Fue una declaración que impactó a muchos, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Khan, que siempre ha sido bastante reservado, discreto y celoso de su vida privada. Normalmente Khan prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y de los medios de comunicación. Por eso que se abriera de esa manera, aunque fuera sutilmente, fue una señal muy clara para muchos de sus seguidores. Fue como una especie de confirmación, de guiño, de validación de lo que todos intuían. Pero no solo las palabras revelaron sus sentimientos. Los gestos también hablaron por sí solos. En eventos públicos, en fiestas, en presentaciones, se les veía cómplices, sonrientes, buscando la mirada del otro, compartiendo miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los momentos de cariño en el set, las risas compartidas, los abrazos, las bromas internas. Todo indicaba que había una profunda conexión entre ellos, algo más que una simple amistad profesional. Era como si, sin decirlo abiertamente, se estuvieran comunicando, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos dos conocían. Algunos, los más románticos y soñadores, incluso llegaron a interpretar ciertas publicaciones en redes sociales como mensajes secretos, como guiños en clave que solo ellos entendían, como una forma de mantener viva la llama de la especulación y la ilusión. Fotos con frases enigmáticas, vídeos con canciones que hablaban de amor y de conexión, comentarios que parecían dirigidos el uno al otro. Todo era analizado al detalle, cada like, cada comentario, cada gesto, cada mirada. Y en esa especie de juego de coqueteo virtual, los fans encontraban motivos para soñar y para creer. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué Khan decidió abrir su corazón, aunque fuera de forma parcial, a Demet? ¿Qué lo motivó a compartir sus sentimientos, a mostrar esa vulnerabilidad que a veces escondemos tras una fachada de profesionalismo y discreción? Aquí es donde entran en juego las posibles razones, las especulaciones y las teorías que han circulado durante años y que aún hoy siguen siendo tema de conversación. Una de las teorías más comunes, y también más lógicas, es que la intensa convivencia en el set de rodaje creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Pasar tantas horas juntos enfrentando los desafíos de la grabación, las largas jornadas de trabajo, las presiones de la fama, el estrés de interpretar un personaje, todo esto pudo haber generado una conexión muy especial, un sentimiento de camaradería, de complicidad y, tal vez, algo más. Compartir experiencias, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, reír juntos ante las situaciones más absurdas, todo eso crea un vínculo, una unión que trasciende lo profesional. Es como si, de alguna manera, hubieran creado su propio mundo, su propio refugio, dentro del caos y la vorágine del rodaje. Otra teoría, más romántica y soñadora, es que Khan se sintió genuinamente atraído por la personalidad de Demet, por su encanto, por su alegría, por su talento. Demet es una persona radiante con una energía contagiosa, con una sonrisa que ilumina cualquier lugar. La admiración que sentía por ella, tanto como actriz como persona, pudo haberle llevado a querer expresar sus sentimientos, aunque fuera de forma sutil y velada. El hecho de sentirse atraído por la otra persona, de admirarla, de querer compartir su tiempo, es algo natural y humano. Y en el caso de Khan y Demet, esa atracción, esa admiración, era palpable, evidente e innegable. También hay quien piensa que la presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener el interés del público, la importancia de la promoción de la serie, pudieron haber influido en su comportamiento, en sus declaraciones y en sus gestos. Los rumores, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener el interés del público, todo esto pudo haberle llevado a alimentar la fantasía del romance, ya sea de forma consciente o inconsciente. Al fin y al cabo, la química en pantalla era parte del éxito de la serie, y mantener esa llama encendida, incluso fuera del set, podía ser beneficioso para ambos, tanto a nivel personal como profesional. La gente al fin y al cabo adora el romance y el hecho de que esa historia de amor pudiera ser real.
Él le añadía un atractivo extra a Erkencikus. Y no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son complicadas, llenas de matices, de decisiones difíciles y de circunstancias que escapan a nuestro control. Puede que Khan sintiera algo por Demet, pero que no estuviera dispuesto a formalizar una relación, ya fuera por sus propias inseguridades, por miedo al compromiso, por diferencias en sus objetivos de vida o por cualquier otra razón personal. O quizás que la situación fuera más complicada de lo que parecía a simple vista, y que existieran otros factores, otras personas, otras obligaciones, que impidieran un romance a largo plazo. La vida a veces es impredecible y las relaciones, aún más. Independientemente de las razones que motivaron a Khan a abrir su corazón, aunque fuera de forma parcial y sutil, a Demet, lo cierto es que su actitud generó un gran impacto en los fans. Las esperanzas de verlos juntos en la vida real se multiplicaron, y cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada al detalle, buscando cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus sueños. Los fans crearon comunidades, foros, grupos en redes sociales, donde compartían sus teorías, sus fotos, sus vídeos, y donde, sobre todo, se dedicaban a soñar con un futuro juntos para Khan y Demet. Y aunque la historia de amor que todos queríamos no se concretó, la magia de Erkencikus y la complicidad entre sus protagonistas quedaron grabadas para siempre en la memoria de los seguidores, en el corazón de todos aquellos que día tras día vivieron con intensidad esa historia de amor. Hoy en día ambos han seguido sus caminos profesionales, han emprendido nuevos proyectos, han conocido a otras personas, y sus vidas han tomado rumbos diferentes. Han madurado, han aprendido, han crecido. Han demostrado su talento en otras series y películas, y han seguido cosechando éxitos. Sin embargo, la chispa que saltó entre ellos en Erkencikus es algo que nadie puede negar. Es algo que perdura, que se recuerda, que se celebra. Es parte de la leyenda, del mito, de la magia de esa serie que nos enamoró a todos. Así que en resumen, Khan Yaman abrió su corazón, aunque fuera de forma parcial, a Demet Özdemir, por una combinación de factores: la intensa convivencia en el set, la admiración mutua, la presión mediática y por supuesto, la innegable conexión que existía entre ellos. Un momento especial, un momento que nos regaló momentos inolvidables y que nos hizo soñar con un romance que, desafortunadamente, no llegó a concretarse, pero que siempre quedará en nuestros corazones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exploración en profundidad sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que hubo amor, que solo fue amistad, o que fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones y compartir sus teorías. No olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos del mundo de las celebridades turcas. No se lo pierdan.